Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 28 de octubre en que celebramos la fiesta de los santos Simón y Judas apóstoles. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta fiesta de los santos Simón y Judas, leemos en la primera lectura la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Hemos leído la semana pasada la misma cita de la carta a los Efesios, porque era la lectura que estábamos haciendo durante la semana. Hoy la estamos leyendo por la importancia de las palabras que está diciendo San Pablo en torno a la celebración de los santos Simón y Judas apóstoles. Siempre es importante recordar, aunque lo repitamos muchas veces, que la fiesta de los apóstoles no debe ser algo indiferente a nosotros, que los 12, esos elegidos por el Señor, esos que estamos celebrando hoy en esos santos Simón y Judas, estamos hablando de Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo. Es importantísima para nosotros porque sobre el fundamento de los apóstoles es sobre lo que se ha constituido la fe de la Iglesia. Sin el testimonio de los apóstoles, entonces no habríamos recibido el Evangelio. La acción que ha realizado Jesucristo de predicar incluía la elección de esos 12. Incluía la elección de sus apóstoles, de sus discípulos. ¿Para qué? Para que vayan a continuar su misión. Si no, la misión de Jesucristo se hubiera limitado solamente a Judea, a Israel, al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham. Pero su misión, lógicamente, no está destinada solo a ese pueblo, sino a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo ha llegado esa transmisión del Evangelio entonces a nosotros? Por el testimonio de los apóstoles, y por eso los apóstoles son ese fundamento que nos ha permitido, ¿qué cosa? Recibir la gracia esplendorosa de Dios, como lo dice San Pablo. Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, ya no pertenecen a otro pueblo. Bajo la lógica de la antigua alianza, ¿qué es lo que sucede? El único pueblo de Dios, el pueblo elegido, es el pueblo israelita, los descendientes de Abraham. ¿Por qué todas las naciones ahora pueden participar? Porque en el designio de Dios ha querido que ya no haya ese pueblo limitado por ser descendientes de Abraham. Y por tanto, todo aquel que abraza la fe, todo aquel que recibe el Evangelio tiene la posibilidad de ya no ser extranjero ni advenedizo. Son conciudadanos de los santos. La semana pasada, cuando examinábamos esta lectura, recibí una pregunta de qué santos estamos hablando, y estamos hablando de todos y cada uno de nosotros. A veces no hemos recapacitado la condición de santidad que nos pertenece a cada uno, no por nuestras acciones, sino por la gracia de Dios que hemos recibido. Cuando hablamos de la comunión de los santos, estamos hablando de toda la Iglesia.
Estamos a punto de celebrarlo de una manera bellísima, celebrando el día 1 de noviembre la solemnidad de todos los santos y el día 12 de noviembre la memoria de los fieles difuntos. En esos 2 días lo que recordamos es justamente cómo a la Iglesia pertenece no solo los peregrinos que somos nosotros, sino que pertenece esa iglesia triunfante. Todos los santos significa todos aquellos que después de haber pasado por este mundo han llegado a la gloria eterna, gozan ya de esa visión beatífica de Dios. Y al rezar por los fieles difuntos recordamos aquellas almas del purgatorio. Pedimos para que salgan del purgatorio, pero esas almas del purgatorio también son salvas, han sido salvadas. Todos ellos y todos nosotros formamos parte de esa comunión de los santos. Ellos ya en virtud de la vida que vivieron, nosotros en la que estamos viviendo. Pero ¿y yo me puedo llamar santo si soy un pecador? Y claro, puedo llamarme santo en la condición del bautizo que recibí. ¿Cómo se entiende esto? Y esto no significa que yo esté automáticamente salvado. La santidad de la cual estamos hablando es la gracia que he recibido de Dios en mi bautizo. La que me ha convertido, ¿en qué? En hijo de Dios. La que me ha quitado el pecado original. Y la que me ha incorporado a ser miembro de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entonces recibimos el sacramento del bautismo, hemos sido incorporados a esa comunión de los santos. Yo puede que sea un gran pecador, pero en cuanto al don que he recibido de Dios, no lo pierdo. No pierdo jamás la condición de ser hijo de Dios. ¿Significa que eso hace que automáticamente yo esté salvado? No. ¿Por qué? Porque viene mi respuesta. Pero la condición de la santidad de la cual estamos hablando parte de la gracia de Dios, no de nuestras acciones. Nuestras acciones van a corroborar el deseo de vivir a esa altura, a la altura de los hijos de Dios, o no hacerlo. Entonces son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. Y aquí las palabras importantes de esta celebración, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. ¿Qué significa haber sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles? Que al final nuestra fe, que le decimos fe apostólica, depende del testimonio de los apóstoles. ¿Por qué hemos decidido creer? Hemos decidido creer porque hemos creído en el testimonio de los apóstoles. Tú y yo no tuvimos acceso a ese testimonio directo de los apóstoles, pero ese testimonio de los apóstoles es el que ha conformado la Iglesia. Y esa predicación de la Iglesia es la que nos ha permitido conocer a Jesucristo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que se puede tener una relación directa con Dios sin ninguna intervención ni mediación humana. Pero esto es completamente falso. Es falso porque nosotros no hemos recibido directamente el testimonio de Jesucristo. Lo hemos recibido a través de la mediación de otros hombres. Y lo hemos recibido justamente con la fortaleza de ese testimonio que ha sido engrandecido por la disposición a dar la vida por esa verdad del Evangelio. Pero esto todavía es mucho más profundo. Piensa, por ejemplo, en aquellas personas que dicen, no, pero yo tengo la Biblia y con la Biblia me basta. ¿Y de dónde salió la Biblia? ¿Quién es el que ha dicho, este libro pertenece a la Biblia, este no? La Iglesia, esa que está conformada sobre el cimiento de los apóstoles. Cuando nosotros pretendemos separar la Biblia de la Iglesia, estamos profundamente confundidos. Profundamente confundidos, ¿por qué? Porque no hay Biblia sin Iglesia.
Es la Iglesia la que ha dicho, estos son los libros revelados, estos son los que conforman la palabra de Dios. Yo tengo que creer en la revelación, sí, dentro de la revelación en la palabra de Dios, sí. ¿Y quién es el que me ha dicho cuál es la palabra de Dios? La Iglesia. La Iglesia es la que me lo ha comunicado. Sobre Cristo, sobre este fundamento, entonces todo el edificio se va levantando. ¿Para qué? Para formar el templo santo del Señor. Y a esto es a lo que nos queremos unir nosotros. Unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. El camino de Cristo exige una transformación individual, exige una conversión profunda de mi corazón, pero esa conversión profunda de mi corazón exige también ese sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Qué bonito es aprovechar la fiesta de los apóstoles para reforzar mi amor y cariño por la Iglesia. Algunas personas se quedan simplemente pensando, pero la Iglesia tiene tantos problemas y tanta gente que hace mal y tanta gente que no sé qué. Hermano mío, no amamos lo perfecto, amamos justamente lo imperfecto. Imagínate que solo se le podría exigir a un esposo amar a su esposa si su esposa fuera plenamente bella en todas las cualidades que se le pueda poner. No, se le exige el amor a su esposa aceptándola como es. Nosotros, ¿qué tenemos que aprender a mirar? La belleza, la grandeza. ¿De qué? En primer lugar, de la gracia de Dios. En primer lugar, vemos la acción de Dios en la Iglesia. Y en segundo lugar, gracias a Dios, no tenemos solo testimonios de gente mala en la Iglesia. Todo el contrario, tenemos tanto testimonio de santidad que nos permite amar a la Iglesia mucho más. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Palabra del Señor. Hagamos una primera reflexión sobre el pasaje del Evangelio relacionado con la libertad. Vemos cómo Jesús pasa la noche en oración. Y después de pasar la noche en oración, ya volveremos sobre esto, después elige entre sus discípulos a 12. Lo cual nos hace recordar siempre que los discípulos del Señor eran más que los 12. Elige de entre todos sus discípulos a estos 12, a los cuales les da el nombre de apóstoles, dice la Escritura. Y comienza San Lucas a nombrar a estos 12. Al final de esta lista, ¿con qué nos topamos? Con Judas Iscariote, que fue el traidor. ¿Por qué relacionado con la libertad? Porque la elección que hace el Señor no quita la libertad a la persona. Judas Iscariote fue elegido por el Señor. Sí, fue elegido por el Señor. Pero el ser elegido por el Señor no implica que esa persona vaya a cumplir con la misión. No se le altera ni se le quita en ningún momento su libertad. Y Judas tuvo la libertad de ser el traidor, de decidir por sí mismo. No quiero seguir a Jesús, más bien lo voy a vender por 30 monedas. Esa reflexión nos permite entonces valorar lo que han decidido los otros. Porque los otros, que también fueron tentados, igual que Judas, no es que Judas fue el único tentado a traicionar al Señor.
Todos fueron tentados en traicionar al Señor. Y no solo fueron tentados, sino que cayeron en la traición al Señor. Y sin embargo, se levantaron. Y entonces, qué hermoso es contemplar esa libertad. Estamos celebrando la fiesta de los santos apóstoles, y ¿qué vemos? Vemos la libertad con la que respondieron al llamado del Señor. Y esa es una reflexión tan bonita. ¿Para qué? Para agradecer a Dios en primer lugar mi libertad, para agradecer a Dios la libertad que han tenido los apóstoles, para agradecer la libertad que tuvo María Santísima para decir que sí a la voluntad de Dios, y para, lógicamente, pedirle al Señor: dame fortaleza para que mi voluntad siempre se oriente hacia ti, que yo no me convierta nunca en tu traidor, sino que siempre sea fiel a tu amor. Una segunda reflexión la podemos hacer leyendo la primera parte del Evangelio. Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. ¿Qué tan fácil es pasarse la noche en oración? Es muy difícil, es muy duro. ¿Qué tan fácil es pasarse la noche conversando con una persona a la cual quiero mucho? ¿Qué tan fácil es pasarse la noche en una fiesta? ¿Qué tan fácil es pasarse la noche entera haciendo algo que me complace mucho? ¿Cuántas veces he sido capaz en mi vida de pasarme la noche en vela haciendo distintas cosas? Cuando yo digo es muy difícil pasar la noche en vela orando, significa que todavía mi amor y mi cariño hacia el Señor no han crecido en la medida que tienen que crecer. No han crecido en la medida que tienen que tener. ¿Por qué? Porque cuando uno ama es muy fácil pasarse la noche en compañía del amado, conversando con el amado. Y entonces, qué bonito agarrar esta lectura para meditar sobre cuánto cariño estoy teniendo por el Señor. Y lógicamente buscar los modos en que yo pueda efectivamente manifestarle ese cariño. Cuando yo decido justamente hacer vela para orar, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole al Señor: por ti vale la pena perder aquello que es valioso para mí, que es necesario para mí. Tener un buen sueño, tener un sueño reparador, no solo es valioso, sino que es necesario. Y sin embargo, por el amor a ti, logro superar esa necesidad. Logro superar ese deseo que tengo de descansar, y que es un deseo posiblemente muy justo. Qué hermosa expresión de amor. Por eso, cuando soy invitado a hacer vela, a hacer oración, qué oportunidad más grande que tengo, y cómo debo saber aprovecharla. Oye, pasamos por tantas necesidades en el mundo. Nosotros aquí en nuestro país, en Ecuador, estamos en un momento tan difícil, de tanta necesidad con tantos problemas. Y lo sabemos muy bien en otros países cómo están. Bueno, fíjate bien, se nos viene el 31 de octubre. ¿Y qué verás hacer a muchas personas? Estar preocupadas por la farra de Halloween, por la fiesta, y no le prestarán ninguna atención a los santos. Qué hermoso es recordar justamente que ese 31 de octubre en la noche es la vigilia de todos los santos, de esa solemnidad tan hermosa que apunta a la santidad, no a la muerte, no a la brujería. Bueno, que yo desee pasar en vela, en oración, a imagen de lo que he visto en mi Señor.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.